Buenos días, mis chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, espero hayan amanecido con una energía deliciosa, con una energía súper chévere para poder iniciar esta mitad de semana, este miércoles de la mejor manera. Hoy iniciamos la cuarta semana del devocional y bueno, qué rico poder hacerlo con todos ustedes. Vamos a iniciar orando, vamos a iniciar dándole gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo en estos días, en estas 4 semanas. Bueno, hoy iniciamos la quinta. Ya pasamos un mes en este reto y bueno, siento que también los ha transformado así como me ha transformado a mí, así que vamos a seguir dándole gracias a Dios por darnos la bendición de poder leer su palabra, de poder aprender de él, de poder adorarlo sin ninguna traba. ¿Cierto? Porque somos bendecidos por el simple hecho de hacer eso, por el simple hecho de levantarnos madrugada a alabarlo y adorarlo, a decirle, Dios, tú eres lo más importante en mi vida, tú eres lo primero que quiero hacer desde que me levanto. Entonces los invito a cerrar sus ojitos. Vamos a decirle, Padre, gracias por permitirnos llegar hasta acá. Gracias por levantarnos. Gracias por darnos descanso. Gracias por cuidarnos, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te reconocemos como nuestro papá. Te reconocemos como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como como ese todopoderoso que ha creado el cielo y de la tierra para que sus hijos vivan de manera placentera. Gracias, Padre, porque tú lo haces todo bien. Espíritu Santo, hoy te queremos invitar a este lugar, te queremos invitar a que examines nuestra vida, a que seas ese hermoso consolador que viniste al mundo a ser, a que seas ese líder también que nos dirija y nos dé ese discernimiento para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Padre, arranca de nuestro corazón todo ego, toda necesidad de ser vistos, toda necesidad de pronto carnal o humana, Señor. No queremos construir sobre eso, queremos construir sobre humildad, sobre tu carácter, sobre cómo eres tú, Señor. Ayúdanos a escucharte de manera clara, de manera precisa, Señor, para convertirnos en esas personas que tú quieres que seamos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este grupo, por esta comunidad, por esta mañana con propósito y por todas las personas que hacen parte de ella. Te pido que nos transformes, nos toques el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos. Dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5:35, esa es como la frase inicial de toda esta quinta semana, el versículo que respalda toda la semana. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Cierto? Semana 5, hazlo real. Aquí iniciamos con un desafío. Dice, haz un acto de bondad. Ustedes saben que cada inicio de semana viene acompañada de la introducción y del desafío. Entonces el desafío que nos toca el día de hoy es, haz un acto de bondad. Es el momento de hacer viral la bondad, porque la maldad se ha extendido como un cáncer en el mundo. ¿Lo estás viendo? Desde Colombia hasta Israel, desde Argentina hasta los Estados Unidos, desde México, Perú, El Salvador, España y en todos nuestros países hispanos, las imágenes son de crispación, conflicto, desesperanza, llenando las calles de nuestras ciudades ante esta sacudida social, llenando las calles de nuestras ciudades. Ante esta sacudida social, algunos cristianos han creído que nuestra gran comisión es opinar sobre todo y entrar en discusiones interminables.
con el fin de ganar una competencia que solo existe en sus cabezas. Pero nosotros somos el movimiento de Jesús. El comienzo de nuestra historia quedó registrado en la Biblia con el título de Hechos de los Apóstoles, no dichos de los apóstoles. Jesús no dijo id, Jesús nos dijo id, no nos dijo debatid. Al fin y al cabo, nuestras opiniones no dan de comer al hambriento, ni consuelan al enfermo, ni protegen a la viuda y al huérfano. Somos discípulos de aquel que vino al mundo a revelarnos el corazón de Dios y para hacerlo se manchó las manos sirviendo a los necesitados, por lo que estamos listos para continuar con su revolución. Mostraremos al mundo el corazón de nuestro buen Dios, manchándonos las manos sirviendo a nuestro prójimo. Es el momento de menos bla 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 y más obras de bondad. Es verdad. Es tu oportunidad de demostrar que no solo tienes palabras bonitas, imágenes con versículos y videos inspiradores, sino que tienes acciones sacrificadas que predican a gritos el Evangelio. Para ello, el desafío incendiario de esta semana es hacer el bien a alguien en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo harás? Mientras le pides al Espíritu Santo que te guíe en la decisión, lee la lista de bondades propuestas y elige un acto de bondad. Si el Espíritu Santo te guía a otra acción generosa, apúntala y comprométete a hacerla real en los próximos 7 días. Aparece en la lista de las bondades. Llena la nevera de una familia necesitada. Invita a comer en un restaurante aún sin techo. Sin techo significa indigente. O sí, persona que está sin techo afuera. Compra materiales educativos a un niño de bajos recursos, dona utensilios valiosos o ropa buena a alguien que los necesite, cómprale toda la mercancía a un vendedor ambulante, visita enfermos en el hospital, acompaña a un anciano y escúchale con atención, transforma el día de alguien haciéndole sentir valioso, asea y acicala a un anciano cortando y peinando su pelo, haciendo sus uñas. Dedica tiempo a enseñar a un niño a hacer su tarea escolar, recoge la basura de la playa, la calle o el parque público, pinta y restaura una pared de barrio, arregla algún desperfecto de la casa de una madre soltera, ofrécete a hacer los mandados de una persona con discapacidad, haciéndole la compra y tirando su basura, dona sangre en el hospital médico, regala medicamentos a una familia con muchos hijos. Si eres dentista, doctor o terapeuta, dona un servicio a alguien. Y si tienes otra propuesta, pues ponla. Entonces ahí dice, para inspirar a otros a hacer lo mismo, saca una foto de tu acto de bondad y súbela a tus redes. Bueno, esto sí es demasiado opcional, ¿no? Porque a algunas personas eh, no les gusta hacer este tipo de cosas. Pero entonces ese es el reto de la semana, mis chicos, que podamos hacer cualquiera de esos actos de bondad, donde podamos cada vez que lo estamos haciendo decirle al Señor, Padre, esto lo hago en nombre tuyo, ¿sí? Y miren que son cosas muy sencillas literalmente. Entonces espero que cada uno de nosotros podamos hacerlo esta semana dedicándole al Señor a este tipo de actos. Vale. Entonces oficialmente iniciamos el día número 29. Dice, hacerse un nombre o ser una voz. Ok, acá estamos aprendiendo de marca, de todo. Desde siempre me he sentido admirado por la improbable influencia que Juan el Bautista ejerció sobre su generación.
Y digo improbable influencia porque Juan representa todo lo contrario a las estrategias de marketing y branding que se enseñan a los influencers de mi generación. Hace poco leí un artículo que supuestamente trataba sobre el liderazgo cristiano, donde el autor argumentaba vehementemente que para ser el líder de una iglesia influyente de tu ciudad debes asegurarte de tener tres cualidades: una ubicación estratégica, una imagen actualizada y un mensaje atractivo. Probablemente el autor del artículo usó palabras que sonaban más espirituales que estas, pero así lo resumieron mis neuronas pragmáticas. Y siendo honesto contigo, la experiencia me ha demostrado que si el objetivo es llenar tu evento de gente, te vale con estas tres cosas. Si desarrollas tu actividad en una gran ciudad con buenas comunicaciones, te esfuerzas por tener una estética cautivante y le dices a la gente lo que quiere escuchar, seguro que tu audiencia crece. No sé si el número de discípulos, pero los consumidores de tu producto crecen seguro. Lo que admito del liderazgo de Juan el Bautista es que él se convirtió en una de las mayores influencias de su tiempo, atentando en contra de estas tres recomendaciones para el éxito ministerial. Si Juan hubiese tenido un agente de relaciones públicas, imagino que le hubiese recomendado encarecidamente lo siguiente con estas palabras. Juan, ¿no crees que sería mejor hacer tus campañas en Jerusalén en vez del desierto? Piensa que la gente tiene que caminar durante horas y soportar altas temperaturas para escucharte. Además, te recomiendo que cambies un poco tu estética, ya que vestir con la piel de un camello te hace ver y oler de forma desagradable. Sin hablar de tu rostro huesudo, a causa de tus constantes ayunos, un poquito más de gimnasio y menos saltamontes en tu dieta sería conveniente. Y por favor, deja de insultar a tu público llamándoles hipócritas y víboras. Al menos deja de insultarlos. Le diría este personaje de relaciones públicas a Juan. Juan tuvo una ubicación pésima, una imagen grotesca y un mensaje escandalosamente incómodo, pero aún así se convirtió en la mayor influencia en sus días. De hecho, algunos historiadores afirman que llegó a bautizar en el desierto a unas 40.000 personas en un periodo de 6 meses. Y por eso, si fuera poca evidencia de su, y por si fuera eso poca evidencia de su éxito, Jesús mismo lo calificó como el líder más grande de su época. La verdad es que eso me parece bastante éxito ministerial, ¿o no? Este líder no se vendió a las expectativas del mercado, él se comprometió con las expectativas del reino de Dios, y eso le hizo una verdadera influencia. Los líderes del reino de Dios suelen ser personas improbables. Así funciona este extraño movimiento divino. La pregunta es, ¿qué es lo que provocó que un hombre con una influencia tan improbable tuviese esos resultados? Juan tomó una determinación que es la que define si tendrás éxito, si tendrás un éxito temporal o un éxito eterno. Juan rehusó hacerse un nombre y decidió ser una voz. Bueno, ahorita sí tiene mucho sentido esa frase tan impactante. Juan rehusó hacerse un nombre, ¿sí? Fama, famoso, el influencer de moda y decidió ser una voz. Decidió ser esa persona que representa a millones de personas por medio de su voz. Ese fue el éxito de Juan el Bautista. Hacerse una voz. El Evangelio registra una entrevista que le hicieron. En Juan primera del 21 al 23 dice,
Le preguntaron entonces, ¿eres Elías, el profeta que había de venir? Y Juan respondió, no lo soy. Entonces, ¿quién eres de ti? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Le dijeron. Y él respondió, yo soy una voz que clama en el desierto. En otras palabras, le preguntaron si él era Elías, si él era el hombre del, si era el hombre del nombre que todos estaban esperando. Pero Juan se rehusó a ponerse un nombre. Le insistieron para que se definiese de alguna manera, para que se diese un nombre con el cual pudiese ser reconocido. Pero lo único que dijo de sí mismo fue que él era una voz que clama en el desierto. Esta es la gran decisión que Juan tuvo que tomar y esta es la decisión que tú tienes que tomar tarde o temprano. ¿Quieres hacerte un nombre o quieres hacerte una voz? Si quieres hacerte un nombre, tendrás que esforzarte mucho. Tendrás que mantener las apariencias, tendrás que tener tus redes sociales actualizadas, tendrás que buscar la aprobación de todos, tendrás que promocionarte y tendrás que diluir el mensaje. Y no digo que todo eso sea malo, pero si quieres hacerte un nombre, te vas a tener que vender. Tendrás que dedicarte al marketing y al branding. Tendrás que dedicar todo tu tiempo a desarrollar tu marca personal. Sin embargo, si quieres ser una voz, solo debes preocuparte de una sola cosa que es necesaria. Un único enfoque debe ser tu santa obsesión, mantenerte conectado con Dios. Es decir, tienes que escuchar lo que Dios está diciendo, aunque lo estés susurrando, y convertirte en el eco de su voz. Probablemente mantenerse conectado con la voz de Dios requiere más disciplina que cualquier otra cosa, sobre todo en un mundo en el que hay tanto ruido que ahoga su voz en nuestra alma. Hay demasiados distractores a nuestro alrededor. Por eso muchos se conforman con ser un cover en vez de esforzarse por ser una voz. Me refiero a esa gente que hace una versión de lo que otro ministerio de Dios ha dicho, que le cambia un poco la forma y luego lo reproduce como si fuese el eco de la voz de Dios. Pero no es nada más que una imitación. Las palabras correctas, pero reproducidas por alguien que no las ha escuchado de la boca de Dios, por alguien que no frecuenta el lugar secreto. Porque siendo brutalmente honesto, es más fácil ser una copia de otro ministerio de Dios que esforzarse por ir a la fuente divina. Al final, es otra manera de hacerte un nombre, a costa de la oración, el ayuno y el estudio de otro. Uy, eso está fuerte. En definitiva, esta es una decisión que determinará el enfoque de tus esfuerzos. ¿Quieres hacerte un nombre o quieres ser una voz? Mientras que el primero atrae la atención sobre sí mismo, el segundo atrae la atención sobre Jesús. Mientras que el primero usa a la gente, el segundo sirve a la gente. Mientras el primero se exhibe, el segundo inspira. Me preocupa que últimamente en las redes sociales se ven muchos nombres, pero escasean las voces. Oigan, eso es muy cierto. Por desgracia, en la era de las redes sociales es demasiado fácil imitar la apariencia sin tener la esencia. Quizá este sea uno de los mayores obstáculos para que el nombre de Jesús se haga conocido en nuestra generación, que los influencers estamos invirtiendo demasiado tiempo en hacer nuestro nombre popular y descuidando nuestra conexión con la voz de Dios. Seamos honestos por un momento, al menos por unas líneas más y después hagamos como si no lo hubiese escrito. Las personas de influencia, los predicadores y pastores, los que cantan sobre el escenario y hablan frente a la cámara, los que escriben libros y componen canciones, todos ellos somos las personas más inseguras del planeta Tierra.
Todos tenemos la profunda necesidad de aprobación y anhelamos ser valiosos por las masas, adictos al like, al aplauso o a la palmadita en la espalda. Y cuando no estamos conectados con Dios, la fuente de nuestra identidad, necesitamos reconocimiento humano desesperadamente. Pero Dios tiene que tratar con ese asunto en nuestro corazón para que podamos ser efectivos en la tarea de ser el eco de su voz. ¿Por qué? Porque su mensaje te va a meter en controversia. Van a pedir tu cabeza en bandeja de plata. La Biblia dice que Dios forjó el corazón de Juan en el desierto. Y es en el desierto donde Dios entrena las voces que clamarán su mensaje. Allí, lejos del ruido de las gentes, Dios puede recuperar nuestra atención mientras nos susurra al corazón. Oigan, esto es muy cierto, pero qué lindo sería donde nosotros le clamáramos en medio, no del desierto, sino de la bendición, de la promesa, ¿cierto? Pero eso es muy difícil porque somos seres humanos y siempre intentamos, o sea, cuando estamos bien, le podemos sacar el tiempo a Jesús, a Dios, pero no tanto como si estuviésemos en el desierto. Entonces, si nosotros podemos llegar a una balanza y podemos clamar sin estar en el desierto, siento que, uff, nos evitaríamos muchísimas, muchísimas cosas. En el desierto, Dios arrancó el corazón de Juan la necesidad de ser aprobado. Dice, lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto es donde Dios arrancó el corazón de Juan la necesidad de ser aprobado por los demás. Y será en el desierto donde Dios arrancará de tu corazón tu necesidad de ser aprobado por otros también. El desierto es un lugar incómodo donde lo único que te puedes dedicar es a sobrevivir, donde no se produce absolutamente nada. El desierto es un lugar donde el hombre más fuerte, más talentoso y más inteligente queda incapacitado. El desierto es un lugar de soledad, donde has de aprender a vivir de una única fuente de reconocimiento, Dios. Querido amigo, los desiertos de nuestra vida tienen diferentes formas y cuando llegan nos oponemos rotundamente a pasar por ellos. Llegamos a estar convencidos de que Satanás es el culpable de que estemos allí, cuando en realidad ha sido Dios quien nos ha llevado a ese lugar para nuestro beneficio. Oramos contra ellos, inventamos vencerlos o huimos de allí. Pero ha sido Dios quien nos ha llevado a ese lugar para arrancar de nosotros la necesidad de ser aplaudidos por las masas y que aprendamos a vivir para la aprobación de uno solo. De otra manera, si sigues viviendo para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. No lo olvides, no se trata de ser una voz perfectamente afinada. Se trata de esforzarte por tener un oído atento a las palabras que Dios está diciendo y de ser una boca valiente para hablar a un mundo al que no le gusta escuchar lo que la voz divina está diciendo. Si sigues viviendo para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Bueno, tenemos un día bastante chévere, bastante particular, donde iniciamos con una frase que dice el autor y es que él dice que desde siempre se ha sentido como admirado de ¿cómo era la palabra? De la improbable influencia, ¿sí? Que Juan el Bautista ejerció sobre su generación. Y leerlo esto, leer toda esta primera parte, incluyendo pues el contraste que el autor hacía con las estrategias modernas de liderazgo, hasta llegar a que
Una verdadera influencia es cuando los líderes realmente del reino o los embajadores, que es como yo les llamo de Dios, suelen ser personas improbables. Y esa definición de la palabra improbable la aprendimos en esta mañana. Y él dice que así funciona este extraño movimiento, que así funciona todo este tema de ser, de hacer el propósito que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y él nos mandó, él nos dijo, vayan y hagan más discípulos. Si tú eres una discípula, si tú eres un discípulo de Dios, Él te está enviando, Él te envió a hacer más discípulos. Los primeros discípulos que tú debes traer a Dios, esa es tu familia, pero muchas veces tu familia va a ser la más difícil de traer. Entonces tú puedes seguir por otras partes hasta que llegue el momento que estoy seguro que Dios va a hacer el milagro y que tu familia lo esté también. Pero solamente podemos hacerlo siendo una persona improbable, no queriendo aparentar, no queriendo solo hacer las cosas por likes, por, por cosas que realmente son banales, ¿cierto? Y esto es muy importante conocerlo porque estoy seguro que ninguno de nosotros, porque me incluyo, yo no conocía esa palabra, nunca me había puesto a pensar por qué había sido Juan el escogido, porque Juan era así. O sea, yo pensé, y lo admito, tenía entendido que Juan era una persona autista y por esa condición era así todo irreverente, como que no le importaba, él iba soltando la sopa. Eso estaba en mi cabeza, siéndoles muy sincero, pero ahorita entiendo esto, que fue el Señor quien lo formó prácticamente y le dijo, ok, yo no te quiero dar a ti un nombre, yo te quiero dar a ti una voz, que tú seas el vocero de todo mi pueblo, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos dicen, tú necesitas verte de tal manera, hablar de tal manera, estar en determinado lugar, conocer determinadas personas, pero aquí el Señor nos está mostrando que no, nos está mostrando a través de Juan que no tenemos que seguir ese manual. Juan está en el desierto, o sea, yo quiero que ustedes se imaginen el desierto. Y esto me pasa automáticamente a una temporada de mi vida donde yo estuve como en comunidades y la idea es que cada uno era vendedor, ¿sí? Pues realmente todas las personas somos vendedoras porque incluso tenemos que vendernos para ser empleados. Si tú no te vendes de manera correcta, pues no te dan el trabajo. Entonces siento que el tema de las ventas también enseña muchísimo. Y es que ahí yo escuchaba a muchas personas que decían, ay, yo no conozco personas, que no, que yo no sé hablar. O sea, tenían demasiadas excusas. Pero aquí el Señor nos está mostrando que tú no tienes que seguir ese manual, no tienes que conocer 58.000 personas, no. Aquí aparece Juan que está en el desierto. Habían unas personas que decían, no, pero yo no sé hablar, yo me trabo o no me siento bien porque pues ahorita, no sé, mi cuerpo o no tengo plata para comprarme una ropa decente. Todas esas son como objeciones que ponen las personas a la hora de las ventas. Entonces aquí vemos a Juan que está en el desierto, que su apariencia no es precisamente la de alguien que uno contrataría para cualquier trabajo, realmente uno no lo haría. Su mensaje tampoco está diseñado para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? No está diseñado para aceptar a todo el mundo, pero aún así la gente iba hacia él y amaban a Juan. Y él hizo una comunidad, hizo un ministerio gigante. Tanto así que pues el Señor Jesús le dijo eso, como que tú eres el más exitoso en mi ministerio, ¿cierto? Pero ¿por qué tuvo ese éxito siendo una persona tan diferente?
O sea, literalmente él contradice todo lo que nos enseñan a nosotros diariamente, que debes hablar bien, perdón, que debes hablar bien, que te debes expresar, que debes vestirte yo no sé cómo. Juan es todo lo contrario. Pero ¿cuál es esa diferencia? Díganme. La diferencia radica en que él no quería llamar la atención y cargar algo de Dios. Él quería portar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se fabrica, ¿sí? Y aquí quiero que nos hagamos esa pregunta y es, ¿cuánto de lo que estamos construyendo depende de que las personas nos aprueben? Porque hay una influencia que se construye intentando agradar al público y hay otra que nace cuando una persona decide agradar a Dios. Están esas dos cosas. Entonces quiero que ustedes piensen, y yo estoy segura que pues es normal del ser humano que hasta el momento nosotros hayamos intentado crear una influencia intentando agradar al público. Pero hoy aprendimos a ser como Juan. Hoy aprendimos a que la presencia de Dios no se fabrica y que Él lo único que quiere es que nosotros estemos conectadas a la fuente real, a la fuente que es Él, a poder clamar y escuchar su voz y que sea Él quien nos dirija en absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, por esa primera parte, todo lo que necesitamos aprender el día de hoy es aprender a ser como Juan, para hacer el propósito que el Señor nos encomendó, que es ir a ser discípulos, ¿cierto? Ir a hacer discípulos, porque Jesús quiere hacer como hizo con Juan, no ponernos un nombre, sino ser una voz. A Dios no le interesa, no le interesa que la gente diga, wow, Marcela, eres increíble, o Marlene, o Tatiana, wow, tienes 58.000 discípulos que te siguen, o wow, Luz, impresionante todo lo que haces. No, a Dios no le importa, no le interesa eso, porque nosotros simplemente somos embajadores, somos embajadoras de Él. Lo que Él quiere es que seamos nosotros esos instrumentos que podamos escuchar su voz y transmitirla. Y que si nos llegan a preguntar, eh, bueno, ¿y tú quién eres? Así como le preguntaron a Dios, o sea, ¿cómo te llamamos o qué? Podamos decirle, soy embajadora de Dios, soy hija de Dios. Entonces, ¿cómo crees que las personas entonces van a decirte, no, ella es una hija de Dios? Automáticamente a la persona se le queda grabado eso, hija de Dios, y así te van a conocer más, y así te van a relacionar más a Dios, y así van a tener a Dios más presente en su vida. Pero si yo puedo decir, no, Majo, si dicen Majo, pues a mí me pueden ver de muchas maneras, de muchas. Ah, no, Majo trabaja con la creación de contenido, Majo tiene una agencia de marketing, Majo hace, em, no sé, todo lo que yo hago. Pero pues ahí yo no estoy dándole crédito a Dios. ¿Sí me entienden? Y es algo que me parece muy impactante que lo acabo de entender. O sea, de verdad me parece impresionante lo que aprendimos el día de hoy, porque yo era una de las personas que decía, y se los admito, aquí abriéndoles mi corazón, que incluso en la iglesia yo decía tipo, no, es que tenemos que hacer cosas que le agrade, o sea, cambiar como cambiar como la escuela de la iglesia anterior a la iglesia moderna, para poder agradar a las personas y que más personas vengan y se acerquen a Dios. Y siento que acá el Señor me está dando como una lección y me está diciendo, no, no tienes que cambiar nada, o sea, tú no tienes que seguir la aprobación. Yo hago el trabajo
de que si una persona está abierta a escuchar de mí, ahí yo lo voy a traer. Pero tú no tienes que cambiar la iglesia para que vengan más personas. Entonces, la verdad ha sido una lección de hoy para mi vida, donde me enseña que lo que importa es ser la voz, más no el nombre, ¿cierto? Y quiero que de verdad subrayen eso, los que tienen impreso esto o lo escriban o se lo tatúen en el corazón, que nos rehusamos a hacernos un nombre y que decidimos ser una voz, ¿sí? El nombre dice, mírame a mí, y la voz dice, escuchen el mensaje. El nombre necesita reconocimiento y la voz necesita obediencia. El nombre pregunta, ¿qué vas a pensar de mí? Y la voz pregunta, ¿qué está diciendo Dios? Entonces, si ven que hay demasiadas diferencias entre esas dos palabritas tan chiquitas. Entonces, mis chicos, eso fue el día de hoy. Tenemos que hacer crecer a Dios en nuestra vida y menguar un poquito nosotros. Que cuando entremos a un lugar no haya esa necesidad de que me noten, que cuando sirva, no servir por la necesidad de que me feliciten, ¿sí? Que cuando publique algo de, no sé, del Señor o algo, que mi identidad no dependa de los likes. Que cuando alguien más reciba una oportunidad que yo quería, que pueda aceptarlo y que pueda celebrarlo. Eso es libertad también. Listo. Entonces aquí nos invita el autor a eso. Si sigues viviendo para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Y eso es muy cierto porque, o sea, las personas lastimosamente del mundo, son más las personas del mundo que las personas que realmente estamos con el Señor. Entonces, siempre, siempre, siempre van a llegar y nos van a decir, pues nos van a rechazar, nos van a rechazar y ese es un miedo que tenemos todos, pero por eso debemos hacer más grande la voz de Dios en nuestra vida, para que por si llega alguien y nos rechaza, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Cierto? Entonces, qué bonito también tener esto ahí presente. Y vamos a ver el reto del día y es: usando un lápiz o un bolígrafo, escribe tu nombre muchas veces hasta llenar toda esta página. Después, usa un rotulador grueso o una pintura que destaque y escribe sobre tu nombre el nombre de Jesús en grande. Que el nombre de Jesús ocupe toda la página y se superponga al tuyo. Bueno, acá lo vamos a hacer. Para las personas que lo tienen impreso, maravilloso, genial. Si pueden compartirlo en el grupo también sería genial. Y listo, mis chicos, terminamos el día número 29. Quiero que me digan qué tal les pareció, qué aprendieron, si aprendieron. Y bueno, de mi parte ya les dije, a mí me encantó. Siento que hoy el Señor me dio una lección literal de vida y me dijo como que, hija, estabas equivocada, pero pues aquí te enseño con amor, que es el tema que les compartí ahorita. No sé si alguno de ustedes, Jamie, Marlene, Marce, Johan, Tati, Luz, quiera compartirnos algo del día de hoy, de este día tan maravilloso donde el Señor nos enseña a ser voz más no nombre.
Buenos días, Majo. Buenos días, Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, para la gloria de Dios. Me alegra. Bueno, me parece muy bonito todo lo que hiciste el día de hoy. Incluso, pues yo casi no ingreso a este espacio. Hoy Sí, me llamó la atención y ingresé y me parece hermoso todo lo que hiciste y a poner en práctica lo de la bondad. Muy valioso. ajá, Y lo que ahora necesitamos todos es poder servir a quien lo necesita. ujú. Eh, Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marlene, y bueno, bienvenida a este espacio. Sabes que estás aquí súper bienvenida. Esto es una comunidad muy bonita que estamos formando precisamente para decirle a Dios que Él es lo primero en nuestra vida, que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces ya sabes que estás bienvenida cuando quieras, aprendemos mucho. Aquí dejamos a un lado la religión y nos enfocamos más en tener una relación con Dios. Entonces, qué bonito que pueda ser parte también de estas mañanas. Y sí, eso también es súper importante. Olvidamos el reto, el primer reto de esta semana y es eso, el tema de la bondad. Y siento que sí, que eso también nos hace embajadoras de Dios, porque las personas pueden ver a Dios por medio de nosotras, por medio de nosotros, por medio de un alimento, por medio de un abrazo, por medio de unas palabras. Y eso es muy, muy, muy hermoso porque así también estamos haciendo discípulos con esos hechos. Entonces, muchísimas gracias, Marlene. Gracias a ti. Incluso en nuestra vida también llegan ángeles a servir y a darnos como un aliento. Cuando le pedimos a Dios con tantas fuerzas en un momento de dificultad o algo, Él siempre manda a alguien y ahí nos demuestra que no estamos solos y así mismo podemos ser nosotros ese ángel para otra persona. Exacto. Ahí nosotros entendemos que Dios no nos desampara. Y así como nos está usando a nosotros para hacer bendición, Él utiliza muchas cosas y personas a nuestro alrededor para bendecirnos a nosotros. Entonces es muy lindo poder también ser usado por Dios. Aquí Tati nos dice, hermoso mensaje, me quedo con esto de ser influencia, siguiendo el ejemplo de Juan. Que Cristo crezca en nosotros cada día más. Agradar a Dios y no a las personas. Exacto. Agradar a... esa frase está muy chévere y es agradar a Dios y no a las personas. Y ahí nosotros vamos filtrando y Dios mismo se encarga de poner los escenarios perfectos para impactar la vida de muchas otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mi oración siempre ha sido que Dios me ponga en lugares donde lo amen a Él. Digamos, en el tema de mi trabajo, siempre le digo, Señor, por favor, ponme en lugares, ponme empresas donde tú seas el centro. Y es increíble cómo el Señor va preparando todos los escenarios y yo les puedo decir, o sea, cada lugar donde yo voy, tienen alabanza en la empresa, tienen adoración. Entonces es muy, muy especial y muy bonito porque el Señor cumple. El Señor cumple con todo lo lo que nosotros le pedimos. Entonces, gracias, mis amigas, y se fue Johan. Y el niño que estaba el día de hoy, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y que nos cuide el día de hoy. Entonces, las invito a cerrar sus ojitos. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta mañana tan maravillosa. Te amamos. Gracias porque hoy podemos entender que nuestros títulos, logros, seguidores, empresas, ministerios, no sé, sueños, reputación y todo aquello que hemos construido es gracias a ti. Sin embargo, lo que tú quieres de nosotros para cumplir el propósito de tu vida, de tus sueños, es que seamos esa voz portadora y que utilicemos todas esas cosas, pero para darte la gracia, y la autoridad y el nombre que es, sobre todo nombre que es el tuyo, para poder decirle a las personas que nada de eso es de nosotros, sino que fue gracias a ti, Señor. Es obra tuya.
Perdónanos por las veces que hemos buscado aprobación, por las veces en que nos comparamos, por las veces en que copiamos o invitamos o intentamos convertirnos en alguien más, Señor. Te pido que el día de hoy seas tú llevándonos nuevamente al lugar secreto, que seas tú enseñándonos a reconocer tu voz, que arranques de nuestro corazón la necesidad de ser aplaudidos, Señor, y que queramos estar tan seguras de tu aprobación que podamos obedecerte incluso cuando nadie nos entienda, incluso cuando todas esas personas eh, no logren entender lo lindo que es estar contigo, Señor. Te pido que cada una de las personas que estamos aquí, Tatiana, Marlene, Luz, Marce, Jamie, Majo, seamos voces, Señor, seamos voces en nuestra casa, seamos voces en nuestros trabajos, seamos voces en nuestras empresas, en nuestras universidades, Señor, voces en redes sociales, que seamos voces en nuestra generación, Señor. Y si algún día nuestro nombre se hace conocido, que nunca olvidemos que el único nombre que merece toda la gloria, Señor, eres tú, es Jesús. Que Él crezca y que nosotros menguemos, Señor. Que nuestra generación pueda escuchar tu voz a través de nuestras vidas por ti, papá. Gracias, te amamos, te pedimos, Señor, que nos bendigas el día de hoy y nos acompañes a cualquier lugar que nos toque transitar, que nos protejas de los ataques del enemigo, que nos hagas invisibles ante el mal, Señor, ante la envidia, ante los ladrones. Envía tus ángeles como guardaespaldas nuestro, Señor, para poder llegar a casita sanos y salvos. Te pido que protejas a nuestra familia y que tu sangre preciosa caiga sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.